Padre, ¿tu celu graba? Podríamos poner como respaldo porque no estoy seguro. Recién grabó bien, pero en un momento pensé que había fallado. Y pensé que si falla no tenemos respaldo. Sí, pero me fijé y recién lo escuché y está grabado hasta el final. Así que la línea roja de arriba. Sí, por eso yo pensé que falló. Pero no, se grabó. Pero después pensé, por las dudas, tengamos algo, un respaldo. Ahora sí. Bueno, dale. Bueno, vamos a retomar y vamos a ir ahora al segundo tema, que es lo que vamos a seguir hasta el final, que tiene que ver con la enseñanza en sí. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, el pasaje conocido, para señalar ahí algunos principios en cuanto a cómo Dios planeó este paso de su verdad de una generación a otra. Cuando leímos el pasaje de Salmo 78, veíamos este diseño que Dios mismo hizo y Él planeó la instrucción como el camino. Pero no solamente planeó la instrucción como el camino, sino que definió los detalles en cuanto a cómo la instrucción debía llevarse a cabo. Y no hay nadie que pueda superar a Dios en sus métodos de enseñanza. Entonces, aunque han habido muchos sistemas, y en nuestra iglesia ustedes ven, por ejemplo, la forma en la que yo predico el domingo, tiene un formato que ha sido usado por los creyentes por mucho tiempo, pero no es el formato en que siempre se enseñó. Por ejemplo, vos mirás a los apóstoles como ellos predicaban, y no predicaban con una introducción, 3 puntos y conclusión. Estamos viendo a Moisés ahora predicando en el libro de Deuteronomio, y hay aspectos similares a cómo lo hacemos, pero no es 100% idéntico. Es que métodos pueden cambiar, pero cuando Dios planeó la instrucción de los niños, Él dio un método específico que tenía que ser seguido por el pueblo de Israel. Y ese método, si es seguido, va a tener un resultado tal como Dios lo planeó y lo prometió. Entonces, vale la pena considerarlo, abrir y entenderlo para saber que así tienen que formarse los niños. Recordemos, esto es una tarea que fue delegada a los padres. Esto no excluye al pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo que hace es acompañar a los padres en esta tarea y hacerla en los círculos que le corresponde hacer. Pero veamos cómo lo dio Dios. El versículo, arranquemos del 4, pues sería el contexto. Este es el contenido, qué es lo que se tiene que transferir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Esa fue la directiva de Dios. Fueron mandatos. Así tenían que hacerlo. Tal cual. El método para la instrucción de los niños. Este método parte desde el punto que remarcamos en el Salmo 78. La verdad viene de parte de Dios. El Padre es solamente un canal por el que Él las va a transmitir. Y por lo tanto, el Padre va a ser el que va a entender la verdad, saberla, y va a ser diligente e intencional en guiar a su Hijo en esta verdad. La forma en la que lo va a guiar, en primer lugar, bueno, esto... ¿Se acuerdan? Este mismo bosquejito lo vimos cuando pasamos por este texto en el estudio que estábamos haciendo con la iglesia. Así que tal vez algunos lo recuerden. Primero, enséñales de forma convincente. En el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El primer principio para la enseñanza es que tiene que ser algo que lo abrace el Padre para poder transmitirlo con efectividad al Hijo. Se ha dicho esto de muchas maneras. Se ha dicho, por ejemplo, como vos no podés dar nada que no tenés. Si lo único que tenés es información, es lo único que vas a transmitir. Si hay convicción y si hay una vida que respalda eso o que acompaña eso, entonces eso es lo que vas a transmitir, una transformación. Un cambio en la vida del que le estás enseñando. Entonces, como la instrucción bíblica tiene como fin transformar, entonces este es el elemento principal, que el maestro esté viviendo lo que está enseñando. Tiene que estar en el corazón, no solo en la mente. ¿Cómo pasa la información de la mente al corazón? Bueno, bíblicamente corazón no es solamente sentimientos. El corazón es el controlador de todo el ser. Intelecto, emoción y voluntad se refiere al corazón. Entonces, que estén en el corazón significa que las sé, las creo y las practico. Que esté en el corazón significa que mi conducta y mi vida, ¿no es cierto?, están movidas por esto que estoy sabiendo, que tengo. Entonces, este sería el escenario. Si se va a enseñar a un niño, el principio es, tiene que estar primero en el corazón del maestro. Tiene que estar dirigiendo la vida del maestro. Él lo tiene que entender, lo tiene que creer y lo tiene que practicar. Esto es un desafío cuando vos estás enseñando nuevos principios cada semana. Y tenés que poner a prueba tu corazón. Esto que estoy enseñando lo estoy viviendo. Y de repente la palabra de Dios te expone y te sentís vulnerable, te das cuenta, ¿no es cierto? Acá hay algo que necesito cambiar, necesito crecer. Y entonces, ¿cómo presento esto? ¿Cómo voy a predicar de algo que todavía me falta vivir? Bueno, esto no asume que vos sos experto o que vos ya has madurado en todas las áreas de tu vida para poder empezar el proceso de la enseñanza. Pero esto asume que hay integridad. Esto asume que hay disposición a la obediencia. Esto asume que vos estás sujeto a la enseñanza tal como lo están los que están al frente tuyo. Vos sos el primer alumno. Y después ellos están aprendiendo derivado de lo que vos has aprendido. Entonces, mientras vos estás estudiando, lo estudiás en primer lugar para vos aprenderlo, para vos abrazarlo, para vos vivirlo, para vos ponerte frente al espejo de la palabra.
Entonces, y esto le puse a enseñar de forma convincente, porque esto es lo que va a convencer a otro de que esto es verdad, que lo vean reflejado en tu vida. Segundo, enséñales con creatividad. Y ahí dice, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás. Esta idea de las repetirás es que no es una actividad de una sola vez, la enseñanza. La repetición es el corazón de la enseñanza. Pero la repetición no como loro, sino la repetición que se adapta a toda clase de circunstancias. La repetición que aparece en diferentes momentos, como Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo que Pablo le enseñó a Timoteo no se le enseñó en una clase una sola vez. Durante mucho tiempo, a través de muchas circunstancias, Timoteo lo vio a Pablo enseñar lo mismo, una y otra vez. Y eso fue lo que traspasó el legado al corazón de Timoteo. Esa consistencia, esa unidad que tenía ante todo lo que hacía. Esta es la parte débil en la enseñanza de un maestro. El maestro está con el alumno esas horas y después el alumno arranca y va a su vida. Y a la semana que viene a la próxima lección. Pero la enseñanza eficaz es la enseñanza que se hace en muchos entornos, de muchas maneras. Esto fue porque el modelo de Cristo de enseñanza a sus 12 discípulos fue el modelo de mentorado, de discipulado, ¿no es cierto?, de andar con ellos y caminar con ellos. Bueno, esta es la razón por la que los padres son las personas más indicadas para la formación del niño. Ellos están en todo momento y pueden acompañar la enseñanza en muchas maneras. Entonces, la enseñanza efectiva tiene que integrar esto. ¿En qué otros ámbitos se va a hacer un eco de esta enseñanza que grabe esta verdad en la mente del hijo, del niño? Enséñales con creatividad, enséñales en conversación y hablarás de ellas, dice lo próximo, ¿no? Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hablarás es la idea de que la enseñanza es efectiva cuando está basada en una relación, cuando está en el momento de las conversaciones cotidianas. Hay un lugar para la instrucción formal. La instrucción formal lo que te permite a veces es abarcar mucho más información y tener un avance sistemático que te permita manejar conceptos más grandes. Que, por ejemplo, imagínate, no sé, formar a un cirujano cerebral con conversación. Bueno, o sea, lo que él va a hacer necesita, es tanta la información que él necesita entender, que si no hay una disciplina y un método, ¿no es cierto?, que lleve y que grabe y que guarde, pues sí, sería difícil hacerlo. Hay un lugar para la instrucción, pero acá el mensaje que se debía transmitir de generación a generación estaba conectado a través del corazón de estas generaciones y por eso tenía que ser transmitido en forma de conversación. Por eso la clase no puede ser el todo en la instrucción. La clase es una pieza de la instrucción, en el momento donde se está dando información, pero hay mucho más para formar el corazón de estos niños que solamente ese momento. Entonces, enséñales en conversación, enséñales con continuidad y ahí en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo que recordábamos cuando
pasamos por este pasaje es: no hay nada más rutinario en la vida del hombre que acostarse y levantarse. Eso pasa todos los días, sí o sí. Si diría cuando comas y cuando no comas, bueno, no sé, hay veces donde la economía aprieta y como una vez al día, hay veces donde hay gente que pasó un día sin comer, pero nadie pasa un día sin acostarse y sin levantarse. Esto es cíclico y pasa siempre. Bueno, esto debe ser la instrucción. La instrucción no es algo esporádico, es algo que tiene que tener un ritmo, que haga que constantemente vaya cayendo esa verdad, que al final del proceso va a haber logrado el objetivo de afirmar a la persona en esa verdad. Entonces los padres lo tienen que hacer día a día, día a día. Bueno, y el último, enséñales con consistencia. Y dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando... ya lo leímos, es el 8. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas. Cuando veíamos este principio recordábamos esto, no es solamente un amuleto, no era solamente que se lo tenían que poner en la pared, sino que la idea era que tenían que vivir de acuerdo a ella, tenían que practicarlo, tenían que hacer lo que decía. Entonces ponerlo en sus manos significa que lo que hacían con sus manos estaba controlado por lo que habían aprendido. Ponerlo en el frontal de sus frentes, que quiere decir que lo tenían delante suyo, a donde iban, a donde volteaban, lo que miraban, todo estaba pasado por el filtro de las verdades que habían aprendido. Lo tenían en sus casas, que es el lugar donde vivían con sus hijos. Los hijos están en la casa. En tiempos modernos, ¿no es cierto?, se sacó al niño del hogar y se lo puso en la institución, pero en el mundo antiguo el hogar es donde el niño está todo el tiempo, todos esos años. Entonces en el hogar está la Escritura en lo que hacemos. En la puerta, cuando entramos al hogar, cuando salimos del hogar, en el hogar está la Escritura y lo dirige la Escritura. Este es el concepto, la consistencia entre lo que se está diciendo con lo que se hace en la casa, con lo que se practica. Eso es lo que va a ir formando las convicciones. Y es lo que queremos al final, ¿no? No solamente darle la información, sino dejar estas convicciones en su corazón. Entonces, bueno, en realidad había adjuntado yo esta partecita al final de lo anterior que habíamos hablado, y era como un ejemplo de por qué es importante unir las dos partes, la iglesia y la familia, en la instrucción de los hijos. Porque la instrucción efectiva de los niños requiere todos estos elementos y no los podemos vivir solo en el momento de la clase. Necesitamos los demás y necesitamos hacer un trabajo compartido. Entonces, bueno, ahora sí, vamos al tema del proceso de la predicación de historias bíblicas. La herramienta que el Señor nos dejó para transmitir toda esta verdad es su palabra. Ahí tenemos lo que el Salmo 78 dice, los testimonios de Dios, los testimonios que Él dejó para que sean transmitidos, la ley, los mandamientos, están ahí. Entonces, esto es lo que se tiene que transmitir. Es llamativo que la Biblia, que es un libro tan central para la vida del hombre, esté escrito principalmente con historias. Porque a veces pensamos, bueno, las historias contienen moralejas, pero no pueden dar tanto contenido como una instrucción directa. La historia parece dejar una puerta abierta muy grande para interpretación, de que cada uno vea en la historia lo que quiere ver. Entonces, si uno hubiese escrito un libro que dirija a toda la humanidad, probablemente no hubiese pensado en escribir tantas historias. Y uno pensaría, bueno, hubiese escrito más en el estilo de Pablo y sus
redacciones que nos dan de forma más directa la doctrina, las verdades. Pero no, Dios planeó otra cosa. Las cartas de Pablo son una minoría dentro de los géneros literarios de la Biblia. El género literario más grande, más amplio de toda la Biblia es la narrativa histórica. Y esto Dios lo planeó, no se equivocó al hacerlo, y es un método muy efectivo de enseñanza. Es muy efectivo porque conecta con toda la persona. No solamente conecta con el intelecto, sino que conecta en todo el sentido, intelecto, emoción y voluntad, a través de identificación que esa persona puede hacer con personajes en los que se puede ver reflejado, y puede sentir lo que ellos sintieron, y puede responder como ellos respondieron, o identificar comportamientos, ¿no es cierto?, que no debe seguir en base a esos personajes. Y coincide de forma completa con la persona. Y a la vez instruye intelectualmente a una persona muchísimo. Las historias son métodos que hoy se están usando mucho más que antes en círculos evangélicos. Es más, creo que donde más se están promoviendo es en el campo misionero. Porque lo que se ve en muchos lugares es que personas sin un desarrollo intelectual muy grande pueden aprender muchísimo por medio de estas historias. Es un sistema que trasciende y que puede romper barreras de comunicación difíciles, como por ejemplo lenguajes técnicos que uno usa, por ejemplo, en teología, o que usa con una historia. Se rompe toda esa barrera, porque se entienden los conceptos sin necesidad de usar el término. Y la historia puede tener mucha carga, mucho sentido, mucho contenido. Ahora, las historias de la Biblia también han sido subestimadas por los cristianos, porque en muchos casos se ve la historia como algo para los niños, porque la historia es más simple. Es más simple para explicar, es más simple para entender, es más simple en muchos sentidos. Pero las historias tienen sus desafíos también. Interpretar una historia y poder ser fiel en transmitir esa historia tiene sus desafíos. Y hay muchos que prefieren no pagar ese precio del estudio para aprender cómo predicar una historia bíblica, y entonces se quedan solamente con lo que se ve a simple vista en las historias. Tristemente, más que eso, muchas veces lo que hacen es darle el sentido a la historia que a ellos les parece mejor. Como quieren enseñar un principio, fuerzan la historia para que la historia lleve a dar ese principio que se quiere dar. Y ustedes saben que las historias pueden ser fácilmente movidas de esa manera. Se pueden manipular muy fácil las historias y hacer que diga lo que yo quiera decir. Por eso hay una necesidad muy grande en la iglesia de hoy de personas que tengan un deseo real de interpretar correctamente las historias y transmitirlas correctamente. Ahora, yo sé que esto es un desafío para ustedes. ¿Por qué? Eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. Necesitamos charlar acá para ver qué cosas piensan que se pueden adaptar y se pueden implementar en el estudio de estas historias. Yo lo que quiero hacer ahora es darte categorías de cómo se interpretan las historias e ir avanzando por estas categorías. Mientras avanzamos por estas categorías, lo que necesito es que ustedes me ayuden a entender dónde están ustedes, cómo ustedes
están hoy trabajando con las historias que tienen que enseñarle a sus niños y cómo podemos pasar de eso que hoy están usando a darle más contenido, lo llamaríamos hermenéutico, o sea, que tenga un estudio del sentido bíblico que tuvieron las historias y cómo ustedes lo pueden entender. Tal vez los materiales que están usando tienen una buena hermenéutica y están siendo diligentes en esto, o tal vez no lo sabemos. Lo que necesitamos es aprender y crecer nosotros en cómo usar las historias bíblicas para enseñar los principios bíblicos. Entonces, esto tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora, va a tener que ver con esto. Vamos a hablar sobre cómo interpretar y predicar o enseñar historias bíblicas, y voy a tratar de hacerlo pensando en hacerlo con los niños y hacerlo con ustedes. Pero ustedes me van a tener que ayudar. Bueno, creo que para ninguno de los que están acá el tema de la enseñanza bíblica es algo que recién hoy lo van a escuchar por primera vez. Lo venimos hablando en la iglesia, en la escuela dominical, se ha estado hablando, en diferentes momentos de la vida de la iglesia se habla, algunos han tomado materias acá en el CCP y lo tienen un poquito más claro. Pero vamos a arrancar con una definición básica. ¿Cuál es la meta de la interpretación de un pasaje? Cuando yo voy a interpretar un pasaje, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? ¿O a qué llamo interpretar? ¿Qué significa interpretar el pasaje? Bueno, pienso tengo que entender lo que se está diciendo, tengo que entender las palabras que se están usando. La comprensión del texto va a ser una parte de la interpretación, va a ser una de las herramientas de la interpretación. Pero la interpretación tiene varias herramientas, pero con un fin, un propósito que quiere lograr. Lo que el escritor quería transmitir al escuchante. Ese es el principio. En la interpretación, lo único que nos interesa es saber qué es lo que el autor original le dijo a la audiencia original. Qué le dijo, qué palabras usó y qué le quiso decir con esas palabras. Eso es lo importante, eso es lo que queremos saber. Para la enseñanza hace falta un paso más. ¿Cómo eso que le dijo este autor a esa audiencia se relaciona con la gente con la que estoy hablando yo? Con estos niñitos. ¿Qué tiene que ver esta historia bíblica con los niños a los que yo les estoy hablando? Pero eso no está en el aire, no es algo que yo decido, sino que surge, nace de la intención que el autor tuvo. Ser un buen maestro bíblico es respetar la intención del autor. Quiere decir que lo mismo que él quiso lograr con su audiencia es lo que yo voy a querer lograr con mi audiencia, usando los mismos conceptos. Vivimos en otra época, es otro grupo de edad, tienen otras características, pero yo tengo que trasladar lo que él estaba diciéndole a aquella gente a lo que hoy ellos necesitan saber para el mundo en el que hoy ellos viven. La Biblia no fue escrita solamente para su audiencia original, fue escrita para nosotros, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Todas estas cosas sucedieron para nuestra instrucción. Entonces nosotros lo leemos así, lo leemos para que nosotros sepamos cómo vivir hoy. Así que ese es el objetivo es entender la intención original del autor. Esto es un punto importante, porque mucha gente cuando está leyendo la Biblia, lo primero que está haciendo es pensando en qué le voy a decir a la persona a la que le voy a hablar. Mientras está leyendo, lo que está pensando es ¿qué relevancia tiene para mí esto? ¿Cómo lo vivo hoy? Yo tengo una necesidad hoy y necesito una respuesta de este versículo para mi necesidad hoy. Pero eso no es la primera preocupación que tenemos. Lo primero que necesitamos establecer es la intención del autor. Esto es algo que
Se requiere humildad para poder practicar esto. Porque usualmente queremos dirigir lo que Dios nos va a decir. Viene una persona a la iglesia y se sienta a escuchar. Y cuando está escuchando, ¿qué actitud tiene? Tiene la actitud, yo quiero saber lo que Dios dice, o tiene la actitud, yo quiero que Dios me guíe en una forma específica o algo que yo quiero que Dios me diga a mí. Cuando termina la predicación, dice la persona, no me sirvió de nada la predicación. ¿Por qué no me sirvió de nada? Porque, no es lo que yo quería escuchar. Tal vez yo tenía otra agenda, tal vez para mí esto de lo que se habló es irrelevante, no tiene ningún sentido, ningún valor para mí. Eso muestra un poquito de esta actitud. El que viene a la Biblia tiene que venir con una actitud no de decirle a la Biblia lo que me tiene que decir, sino con dejar que la Biblia diga lo que quiere decir. Y tal vez no me parezca relevante a mí, pero si Dios lo dice, es relevante. Y es lo que yo necesito. Cuando estoy pensando en la enseñanza a los niños, de la misma manera, yo estoy pensando no en lo que los niños quieran escuchar, no en lo que yo le quiera decir a los niños, sino es lo que Dios dice. Eso es lo importante. Dios marca la agenda. Si yo tengo esa actitud, ¿no es cierto?, de humildad, de dejar que Dios dirija la agenda, entonces voy a tener ya un paso a favor en el camino de la interpretación. Porque no voy a condicionarlo, no voy a estar tratando de forzarlo, voy a escuchar lo que la Biblia está queriendo decir y eso es lo que yo voy a decir después. Entonces, habiendo arrancado por ahí, lo importante entonces es la intención del autor. ¿No me conseguí un fibrón? Ahora vamos a ver cómo sería el proceso. Lo que puse acá sería un orden en el que podríamos ir avanzando hacia la predicación, a la enseñanza a los niños. Cuando me refiero a predicación, no me refiero a el estilo que ustedes ven el domingo en el culto, pero me refiero a la exposición bíblica. Lo que ustedes hacen solo tiene valor en la medida que ustedes puedan transmitir con fidelidad la verdad bíblica. A eso llamamos predicación expositiva. Ustedes tienen que predicar expositivamente en los lugares donde les toque hacerlo. Cuando están haciéndolo con los niños, lo deben hacer así. Al final del proceso, en el proceso donde vos estás planeando cómo cruzar el puente desde el mundo bíblico al mundo de los niños, ahí vas a poder elegir también las herramientas pedagógicas. Y tal vez no lo vas a hacer con un púlpito y con una audiencia así como la que estamos teniendo ahora, sino que lo vas a hacer con un drama, con un monólogo, con unas láminas, como sea. Esas son solo herramientas que van a ayudar a cruzar ese puente de ese mundo a este mundo. Pero el resto del proceso es el mismo que yo hago cuando voy a predicar en la iglesia y el que ustedes hacen para llegar al día del domingo que van a enseñarle a los niños. El proceso de interpretar y llegar a la enseñanza. Entonces yo les voy a dar los bloques y no podemos gastar todo el tiempo que podríamos gastar acá, porque lo que vamos a tratar de hacer es resumir toda una materia en unas horas que nos quedan hasta terminar el día. Entonces vamos a hacer solo como un vuelo de pájaro y vamos a tratar de practicarlo un poquito durante este proceso. Pero bueno, vamos a ir entonces al proceso. El primer paso en el proceso para llegar a enseñar la historia bíblica es identificación de trasfondo histórico y literario.
trasfondo histórico y literario. El trasfondo histórico se refiere a las circunstancias que llevaron al autor de ese escrito a escribir lo que él escribió. El trasfondo histórico no es lo que el libro cuenta de lo que está pasando, necesariamente. El trasfondo histórico es lo que movió al autor a escribirlo. Entonces, ¿se acuerdan? Creo que de los que están acá, ¿quién estuvo en el comienzo de la enseñanza de Génesis en la historia de la IBM San Justo? ¿Juan estuvo? ¡Wow! ¡Qué jugador! ¿Estuviste también? ¡Fua! Neri llegó, vos estuviste, Patri, claro, obviamente. No, ya creo que llegué en algún capítulo. Neri llegó como en el no me acuerdo qué era, pero como en el capítulo 15 o algo así de Génesis, casi desde el principio estuvo. Pero cuando empezamos con Génesis, no empecé el primer domingo predicando Génesis 1. Empecé con un pasaje de Deuteronomio, donde lo que hice fue pintarles el cuadro de Israel en el desierto, Moisés guiando al pueblo, y entonces Moisés escribiendo el libro de Génesis para ese pueblo que estaba en esas circunstancias. Lo que traté de hacer fue darles el trasfondo histórico del libro de Génesis. Porque el libro, por ejemplo, vamos a estar usando un ejercicio con el libro de Génesis. Vamos a tratar de estudiar una historia juntos hoy, que va a ser la historia de Sodoma y Gomorra y Lot, ¿sí? Génesis 19. A ver, lo vamos a estar viendo. Así que, ya que vamos a estudiar esa historia, vamos a ver el trasfondo histórico de Génesis. Todo el libro de Génesis no tiene que ver solamente con lo que el libro dice. Tiene que ver con más que eso. Tiene que ver por qué el autor quiso escribir esto. De toda la historia de la humanidad, Moisés solo seleccionó unos cuantos hechos y los contó de una cierta manera. Por ejemplo, cuando Moisés dio la genealogía, ahí en el capítulo 4 y capítulo 5 de Génesis, dio los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Cuando contó las genealogías, él no puso ahí la lista de todos los nombres de toda la gente que nació en su época. Él eligió los nombres que te fue dando. Entonces, en la genealogía vos notás, por ejemplo, una intención de Moisés en este hecho. De Caín y de Set, de los dos, Moisés, fíjate en el capítulo 4, de los dos, Moisés va a señalar a un hombre que se llamó Enoc. En el versículo 17 está el Enoc que le nació a Caín. Y en el capítulo 5, versículo 21, está el Enoc que nació en la familia de Set. Los dos tienen un Enoc. Los dos tienen un Lamec. En el versículo 19 tenés al Lamec de la genealogía de Caín. Y en el versículo 28 tenés al Lamec de la genealogía de Set. Y los dos tienen 3 hijos varones. Unos son los hijos de Lamec, del versículo 20 en adelante, y otros son los 3 hijos de Noé, que son desde el versículo 32. Moisés claramente está haciendo un paralelo entre estos dos grupos. Si vos mirás qué diferencia hay entre un Enoc y otro Enoc, qué diferencia hay entre un Lamec y el otro Lamec, qué diferencia hay entre estos 3 hijos y esos 3 hijos, te das cuenta del punto que está haciendo Moisés.
Moisés lo que hizo fue elegir qué contar y cómo contarlo. Ahora, cuando Moisés eligió qué contar, él no estaba haciendo, él no estaba forzando los hechos, él no estaba mintiéndonos, lo que nos dijo es lo que pasó, pero él estaba siendo intencional, guiándonos a ciertos pensamientos, a la forma de contarnos esos hechos. O sea, ¿qué diferencia hay entre, no sé, Juan llega a la casa y Cari le pregunta, ¿y cómo te fue en el partido de fútbol? Y Juan dice, bien, ganamos 3-0, ¿sí? En el partido. Y metí un gol. Le contó algo, ¿no es cierto?, del partido. Pero en el partido pasaron más cosas que esas. Esas se las contó, ¿no es cierto?, porque, bueno, fueron importantes para él. Y tal vez él piensa que son importantes, o Olga quiere impresionar a Cari, que piense que es un gran futbolista porque metió un gol. Por alguna razón le contó eso, pero pasaron muchas otras cosas. Juan le podría haber dicho, sí, evangelicé a un muchacho y se convirtió, ¿no es cierto? Algo así. Podría haberle contado otra cosa. Podría haber dicho, no, me dieron una patada y mañana no voy a poder ir a trabajar porque tengo el tobillo hinchado. Capaz que eso no se lo quiso contar para que no le reten porque fue a jugar a la pelota, no sé. Pero de todo un evento, la persona que está contando el evento va a elegir qué partes del evento va a contar. Va a elegir cómo lo va a contar, va a elegir dónde va a poner el énfasis. Y eso indica intención. ¿Qué es lo que está queriendo hacer? ¿Por qué lo está contando de esta manera? Cuando los autores bíblicos contaron las historias, las contaron así, queriéndonos guiar a que pensemos ciertas cosas, creamos ciertas cosas. Entonces, saber quién lo escribió y a quién se lo escribió es una parte importantísima para poder llegar a la conclusión de la intención de estos autores. El contexto histórico de un libro es sumamente importante. Entonces, no es lo mismo una historia que aparece en cualquiera de los 4 evangelios. Cada evangelio tiene un contexto histórico distinto. ¿Por qué? Porque lo escribió un autor distinto, a una audiencia distinta, con una intención distinta. Entonces, eso es parte de la interpretación de ese pasaje. En este caso, entonces el contexto histórico involucra el autor, la audiencia, y las circunstancias que dieron lugar al escrito del libro. Cuando voy a enseñar una historia, tengo que tener eso en mente, Cuando voy a interpretar una historia, tengo que tener eso en mente. No solamente el contexto histórico, también el contexto literario. El contexto literario tiene que ver con lo que rodea a ese pasaje que vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Génesis 19. Es el pasaje que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Cuando vos llegas a Génesis 19 y vas a enseñar la historia de Lot en Sodoma y Gomorra, vos tenés que tener esto en mente. Moisés decidió contarle esta historia al pueblo de Israel, que está en el desierto. Todavía no llegaron a la tierra prometida, pero esta historia es una historia de algo que sucede dentro de la tierra prometida. Y el pueblo de Israel va a escuchar esta historia. Y Moisés tiene una intención de por qué se la está contando y por qué se la cuenta de esta manera. Todavía no sé todo de la intención, pero por lo menos eso sé, ¿sí? Ahora, lo próximo que me interesa saber es cómo llego... Sí. Perdón, no entiendo bien el literario, el contexto literario. Ahora vamos con el contexto literario. El contexto literario es cómo llego a Génesis 19. Pues Génesis 19 está después
de Génesis 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 18 y antes del 20, 21, hasta el final de Génesis. El libro de Génesis es parte de una compilación que era en un solo libro, ¿no? Llamamos el Pentateuco, la ley. Pero podríamos pensar que el libro de Génesis fue dividido de esta manera porque hay una división natural con una sección que va a seguir después. Entonces, tomemos el libro de Génesis tal como lo tenemos nosotros. ¿De qué se trata el libro de Génesis? El contexto literario me hace pensar en el contexto del libro y la sección en la que, dentro del libro, en la que esta historia encaja. No tenemos tiempo ahora para ver todo el proceso de cómo se construye esto, pero te digo dónde podrías arrancar. Una Biblia de estudio, hay varias Biblias buenas de estudio, en la introducción aparece un bosquejo del libro. En el bosquejo vos solés ver cuál es el punto principal que el libro está dando y cuáles son las divisiones del libro. A veces entre una Biblia y otra hay un poquito de diferencia, o entre una forma de dividirlo y otra había un poquito de diferencia. Entonces te tocaría a vos familiarizarte suficiente con el libro como para vos llegar a una conclusión de qué se trata este libro. Pero te digo qué es lo que yo creo de qué se trata el libro de Génesis. El libro de Génesis está dividido en 3 partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 11. Miren ahí en el capítulo 11, versículo 26. Termina la genealogía inicial y en el versículo 27 nos introduce a un nuevo personaje. Nos arranca dando su genealogía, pero después sigue con su historia y es Abraham. Y a partir de este punto, ahora Abraham es el personaje principal de todas estas historias que vienen. Abraham, Isaac y Jacob. 3 nombres que se van a asociar después. Dios mismo va a hablar de sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y a partir de Jacob, lo que tenés ahora son las 12 tribus que se van a abrir. Y en el capítulo 37 arranca la historia de José. Y ahí esa historia va a seguir hasta el final del libro. Tenés 3 divisiones básicas, ¿sí? de este libro. Dentro de esas 3 divisiones, ¿de qué hablan esas 3 divisiones? Bueno, si vos te fijas en la primera división, lo que vos ves es el carácter de Dios. Se demuestra a Dios cómo Dios redimió la tierra que estaba en caos y destrucción, y Dios la redime a la tierra y la vuelve un gran paraíso. La entrada del pecado, entra de nuevo al mundo que corrompe todas las cosas, y ahora hay 2 líneas, y hay un contraste entre estas 2 líneas. Una línea que se dice ser de Dios, invocaron el nombre de Dios, y la otra línea que se va de la presencia de Dios. Y entre estas 2 líneas se ve conflicto, ¿no es cierto? Caín mata a Abel, todo esto, pero después ves las descripciones de cómo prospera la línea rebelde y la línea piadosa. No se ve a la simple vista nada atractivo hasta el día en que Dios elige a Noé, y de Noé trae salvación. ¿Y qué es lo que pasa? Se reinicia todo el proceso. Destrucción, todo el mundo es destruido por la rebeldía y empieza todo de nuevo. Una nueva familia, la familia de Noé, que ahora recibe de nuevo este mandato, la promesa de parte de Dios. Dios restaura todas las cosas y de repente ves en los próximos capítulos de nuevo los hombres que en la Torre de Babel se rebelan contra el propósito de Dios, y Dios de nuevo les juzga y los esparce por toda la tierra. ¿Ves esta temática
de un Dios redentor, de la rebelión del hombre, de la aparente prosperidad, pero en realidad la verdadera bendición de aquellos que le temen a Dios, que heredan todo ese paraíso primero y después heredan toda la tierra con Noé. Y todas esas temáticas son temáticas muy directas para el pueblo de Israel. Eso es lo que ellos estaban viviendo. Ellos salieron de la tierra de Egipto con un gran juicio de Dios sobre estas naciones que se apartaron de Dios. Y ellos, que son el pueblo de Dios, los que invocan el nombre de Jehová, los que se dicen ser de Dios, ellos son los que van a heredar la tierra que Dios les prometió. Entonces, en esta primera sección, lo que Moisés le está diciendo al pueblo, vez tras vez, es: esto es lo que Dios está haciendo con ustedes. Lo mismo que hizo con la tierra, lo mismo que hizo con el diluvio, lo mismo que hizo en todo esto, es parte del carácter de Dios redimir. Dios les redimió a ustedes. Entonces, no piensen en Egipto como un lugar hermoso al que volver, piensen como el lugar que Dios está bajo el juicio de Dios, y piensen en la tierra prometida que Dios le está dando. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel en todas estas historias. Después aparece la historia de Abraham. Y fíjate qué parecida a la historia de Abraham. Abraham también no vivía en Canaán, vivía en otro lugar. Y Dios le llamó a venir a Canaán, igual que a ellos. Abraham hizo un gran viaje y al final llegó a Canaán. Y entonces, mirá, tenemos las historias de alguien que ya vivió en la tierra donde nosotros vamos. ¿Cómo es la vida de Canaán? Y acá hay una explicación de cómo es la vida de fe en la tierra prometida. Habla de las crisis de fe, habla de las relaciones, cómo se relacionan con los filisteos, cómo se relacionan con los cananeos, con los heteos, con los heveos, cómo se relacionan. Ahí lo tenés, Abraham, viviendo en medio de ellos. ¿Y cómo es la vida de fe en medio de todas esas circunstancias? Hay grandes advertencias, como por ejemplo la de Lot. En la tierra de Canaán hay corrupción. Dios destruye la corrupción. Si ustedes se quedan en medio de la corrupción, Dios lo va a destruir a ustedes también. Entonces ustedes escapen de la corrupción. Dios va a destruir. El juicio de Dios es justo sobre ellos. Dios los está rescatando a ustedes de ese juicio. No se relacionen con ellos. Amar lo que ellos aman. Todo eso, ¿no es cierto?, están en esas historias. Todo eso es parte de la historia de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. La vida de fe en el contexto de la tierra prometida. Y después tenés una nueva sección, las 12 tribus. Nacen los 12 hijos. ¿Cómo se relacionan los 12 tribus en la nueva tierra? ¿Cómo debe ser? Y se presenta como un mal ejemplo. Mirá lo que pasó con José. Un mal ejemplo que no deben seguir. Cada una de estas tribus, cuando escuchaba de los patriarcas, lo que está escuchando es su propia historia, su propio legado. Y Dios está mostrando en ese legado la rebelión del hombre y el peligro de a dónde lleva esa rebelión, los conflictos y la destrucción que vendría, pero la gracia y la misericordia de Dios, que va a rescatarles y que va a cumplir sus propósitos de preservación por amor al Mesías que va a venir de la línea de Israel. Todo esto es parte de esa última sección. Entonces, todo el libro de Génesis podríamos dividirlo en 3 grandes bloques, que tienen 3 temas cada uno. Entonces yo digo, voy a predicar Génesis 19. ¿Dónde arranco? Trasfondo histórico. ¿Quién escribió el libro de Génesis? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? Trasfondo literario. ¿De qué trata el libro? ¿De qué tema trata el libro? ¿Cuáles son las divisiones del libro? ¿En qué sección se encuentra este capítulo? Bueno, el capítulo 19 está dentro de esta sección. ¿Cómo es la vida de fe en el contexto de la tierra prometida? Y hay un mensaje que Moisés le va a decir al pueblo de Israel en relación a esa vida de fe, en este contexto. Y entonces lo que tenés ahí es el contexto literario. Es el ambiente en el que sucede la narrativa, ¿sí? Lo que dijo antes, lo que dice después. Sería eso el contexto literario. ¿Se entiende? ¿Qué sería entonces el literario? ¿El bosquejo? Ubicarlo en la Biblia, ¿dónde está? La división, Ubicar. la división de capítulo por capítulo. Claro, sería, por ejemplo, si cuando estudiamos en la escuela dominical este contexto literario, lo que yo les hice hacer, les dije, bueno, agarren el libro de Filipenses
y divídanlo en párrafos. ¿Cuántos párrafos hay en todo el libro de Filipenses? 23 creo que había. Bueno, 23 párrafos. Pónganle una frase que resuma lo que ese párrafo dice. Todo lo dividieron. Entonces, ahora ahora poneme una frase que resuma todo lo que el libro entero dice. Le puse esa frase. Entonces, cuando me toca enseñar Filipenses 2, yo lo que sé es de qué habla el todo y qué es lo que fue diciendo hasta llegar a este punto donde va a decir esto. Eso sería el contexto literario. Es lo que yo suelo hacer cuando empieza una predicación y les trazo, ¿no es cierto?, el camino hasta donde estamos ahora. Ese es el contexto literario. Para que no escuchen esto como aislado de todo. ¿Qué parte del todo es esto que él decía? Claro. ¿Qué parte del todo es esta pieza? Tengo que recordar, esto que voy a enseñar es una pieza dentro de un rompecabezas, de un todo más grande. ¿Qué pasó? Yo le digo que es el antes y el después de donde está ese capítulo. Ajá, sí. Y ella me dice que no, que es la división del libro. Bueno, son dos formas distintas, pero lo que tiene que ver es, necesito dividir el libro para entender qué rodea a esta idea o esto que voy a enseñar. Voy a interpretar, tengo que entender qué es lo que lo está rodeando, qué hay antes y qué después, ¿no es cierto? Tengo que entender el todo para poder interpretar esta parte. Esto es como una parte del todo. Aislado de lo que viene diciendo y aislado de lo que va a decir más adelante. Claro. Lo bueno con los niños es que ustedes van siguiendo un orden cronológico también, ¿no? Más o menos. Sí, los más chiquititos es más temático. La clase de intermedios y los más grandes sí. Ahí es cronológico. Los intermedios van viendo el Antiguo Testamento y los más grandes el Nuevo Testamento. Bueno, perfecto. Entonces, al ir así, tenés unas cuantas lecciones que están saliendo de un solo libro. Entonces, no es que cada semana tenés que extender todo el contexto del libro, pero tenés que entender lo básico, por lo menos, de lo que ese libro que estás enseñando trata. De qué se está... Para comprenderlo bien, uno lee, por ejemplo, quiero hacer una estudio de Génesis 19, leo varios comentarios del contexto literario, los autores que estudiaron todo. Usualmente, para lograr esto, se necesita leer comentarios, no del texto, sino las introducciones a los comentarios, que te dan el contexto histórico y literario. Entonces, sí, y habría que leer más de uno para poder llegar a una conclusión tuya de cuál te parece que tiene más sustento. No tengo que leer todo Génesis para hacer eso, leo los contextos. Es que sería difícil esperar que lo puedas hacer en poco tiempo. De todas maneras, sería una linda meta poder vos tener contacto directo con todo el libro que estás enseñando. Entonces leerlo sería bueno, pero Génesis son 50 capítulos, a diferencia de Filipenses, ¿no es cierto? Las historias, por ejemplo, no sé, la historia de Jonás que nosotros enseñamos, o sea que tendríamos que leer, bueno, en realidad leer todo el libro de Jonás, que son 4 capítulos y se pueden... Jonás, en este caso, Sansón. Bueno, sería un punto importante. No solamente tenés que enseñar la historia de Sansón, tenés que enseñarla de la óptica que el libro le está dando a toda la narrativa, para poder saber qué es lo que se está queriendo enfatizar a través de esa historia. Porque eso es lo que tendrías que enseñar. Tendrías que estudiar quién escribió el libro, a quién se lo escribió, por qué se lo escribió. Hay libros, por ejemplo, de todo el Antiguo Testamento, el único libro del que tenemos 100% de certeza quién lo escribió es el Pentateuco. De todos los demás libros no tenemos certeza. ¿Sí? Mati, si es así, haría una lección por mes. Sí. Claro, con el
Porque ustedes van cambiando de libros toda la semana. Sí, Claro. en realidad estamos enseñando historias. Y, por ejemplo, con Sansón agarramos desde sus padres. Y desde ahí vamos a ver. Lo dividimos porque no queríamos que sea todo una sola clase. Era mucho. Claro, pero claro, para de una clase también. Más o menos. Igualmente, los materiales que tenemos de LaTeX, por ejemplo, están enfocados en el tema, temáticos. Claro. Y no tienen... No tienen trasfondo. Claro, El problema cuando no te dan trasfondo es que no necesariamente están errados, pero no te dan herramientas para que vos lo corrobores. Que están interpretándote la historia no aislada, sino en la intención del autor del libro. O sea, sería, por ejemplo, cuando vos estás interpretando, no solamente estás pensando ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Sino que estás pensando ¿por qué Juan dijo que Jesús le dijo esto a la mujer samaritana? Eso es lo que tenés que estar pensando, porque lo importante es lo que Juan quiso que yo sepa por medio de esta historia real que pasó, pero de lo cual él eligió qué contarte y cómo contártelo para llegarte a una conclusión. Entonces vos tenés que estar siguiendo el rastro de Juan, no de Jesús. Jesús es de lo que Juan está hablando a través de una historia. ¿Sí? Pero sería ese el punto. ¿Qué es lo que Juan me está diciendo contándome esta historia de Jesús? Y la mujer samaritana. Ya los perdí en eso. No, está mirando Juan. No. Y no este Juan, no, el otro. Lo que pensaba era eso que está diciendo, porque vos solamente te enfocás en la historia que estás leyendo y no lo que el que escribió la historia quiso comunicar al escribir la historia. ¿Sí? También sería bueno estudiar el contexto también del autor. Claro, acá sería autor, audiencia y circunstancias. Buscar saber que era médico específicamente. Ajá. Que por ahí usa algunas palabras que en otro evangelio no se utilizan. Sí. todo eso para 10 minutos. Todo eso para 10 minutos son. Lo dije. Bueno, hay algo bueno. Después de algunos años se van familiarizando con más y más y ya no hace falta volver a estudiarlo, ya lo tienen en mente. Ahora entendemos por qué algunos no volvieron, algunos niños. Les enseñamos cualquier cosa, ¿no? No era culpa de ellos, No. Bueno, en los demás casos, o sea, esto no se hace cada semana. O sea, esto se hace una vez cuando vos estás preparando todo lo que van a enseñar en relación a ese libro, que tal vez lleve varios meses a veces, si llevaría, no sé cuánto hay en el libro. Sería difícil en la clase de Ale, que están cada semana cambiando de historia, entonces se les complica porque ahí no se manejan dentro del mismo contexto que ya lo... Sí. Tenemos que agarrar libros. Lo que tendrían que tener a mano sería una referencia rápida de contextos, que puede ser una buena Biblia de estudio, que te diga ahí en la introducción quién lo escribió, quién se lo escribió y cómo es el bosquejo del libro, y entonces vos puedas hacer esa corroboración. Tal vez, en vez de construir todo por vos mismo, o sea, vos agarrás una Biblia de estudio de confianza y haces esa corroboración para saber que lo que le estás enseñando tiene este propósito, transmitir esta idea y esta verdad. Eso más nos sirve a nosotros porque le vamos a transmitir lo mínimo del contexto histórico o literario a los niños, ¿no? Claro. Claro. Claro, pero Sí. ¿Cuánto vos le vas a dar? Vos no le vas a dar el bosquejo de todo el libro de Génesis a un niño de 5 años. O no, ¿de qué edades tienen? 3. Claro. No le vas a dar todo el contexto de Génesis. Pero ¿Cómo
¿Cómo sabes vos cuál es la Biblia de estudio correcta? Pero lo que sería esto, mira, vos podés elegir qué le vas a dar, pero imaginémoslo como un árbol y tienen, ¿no es cierto?, las hojitas. Sí, no soy un artista. Vos lo que requirió llegar a este fruto, o sea, es todo un proceso que tiene, ¿no es cierto?, muchas partes, y que yo pienso, cuando uno está en el momento de la enseñanza, por ejemplo, tengo que decirle a la persona todo el trasfondo histórico de un pasaje. No necesariamente. Pero para llegar yo a la aplicación final de este principio, yo tengo que pasar por un proceso largo que comienza en el trasfondo histórico y avanza, ¿no es cierto?, por un estudio detallado de todo el texto, del significado de las palabras, de la estructura gramatical, que me ayudó a interpretar la intención del autor y que entonces me hizo hacer un salto hacia el mundo moderno, dándole una aplicación. Cuando yo le doy la aplicación a la persona, no necesariamente tengo que guiar y darle todo ese contexto. Solamente le doy lo que necesita saber la persona para corroborar en su nivel que la aplicación que le estoy dando no está volando en el aire. Que esta aplicación no se me ocurrió, ¿no es cierto?, y está suelta como una idea mía, sino que esta aplicación es el resultado de todo este proceso de exégesis. Eso es lo que necesitamos darle. Si yo solo le doy la aplicación y no le doy nada de todo el resto, lo que estoy haciendo, por ejemplo, cuando le estoy hablando a un adulto, y le estoy diciendo solo lo que tiene que hacer, pero no le guío en todo el camino, en un cierto grado, para que esa persona llegue a la convicción que esto es lo que Dios dice que debo hacer, lo que estoy haciendo es manipulando a la persona. Porque estoy anulando su intelecto y usando usualmente las emociones para llevarle a una acción, sin que la persona razone y llegue a su propia convicción. La comunicación tiene que estar al nivel del razonamiento. La persona tiene que estar razonando lo que yo le estoy diciendo, no solamente aceptando lo que le estoy diciendo. Entonces, para que lo razone, yo le tengo que dar argumento, le tengo que guiar cómo llegué ahí y por qué tiene que creer eso y hacer eso. Sin embargo, cuando tenés un niño tan chiquito, ese razonamiento no es igual que un adulto. Entonces, yo creo que lo que termina pasando es que te enfocás más y más en la aplicación final de lo que le estás dando. Pero a medida que el niño va creciendo en razonamiento, vos vas demostrándole cómo esa aplicación está conectada con pasos previos que llegan a la raíz de la convicción que este libro es la palabra de Dios, que este libro es la autoridad final para nuestra fe y práctica, y de ahí sale toda la forma en la que nos tenemos que comportar. Pero eso, o sea, yo creo que requiere que haya desarrollo y crecimiento, y que un niñito, yo entiendo que probablemente en tu caso te mantengas en la aplicación casi siempre, o sea, sola la información que le estás dando es bastante simple, no le estás explicando todos los detalles, pero vos tenés que ser consistente y fiel en derivar esa aplicación de un estudio serio y fiel de los textos, porque de otra manera lo que vas a enseñarle de forma indirecta es que esto es solamente esto no es distinto que una moraleja de otra historia, ¿no es cierto? Que esto es historia aislada de la Biblia o algo así. Pero yo creo que nosotros tenemos que ir haciendo ese trabajo y tenemos que ir mostrándole a los niños que es
que es lo que estamos haciendo. Si vendría la pregunta, ¿y cómo sabemos que esto es así? ¿Qué podría yo dar una respuesta a esto? ¿Cómo sé que esto es lo que está enseñando este texto? Sería entonces, bueno, el proceso arranca con el trasfondo histórico. Segundo paso, lectura. Una vez que entiendo esa estructura, ahora voy a agarrar mi texto, voy a agarrar Génesis 19 y lo voy a leer. Lo voy a leer muchas veces. Lo voy a leer para poder y ver ahí en el texto las cosas que están y se ven a simple vista, solo que no las solemos ver porque no lo leemos. O sea, es más fácil saltearnos el paso y agarrar lo que otro dice que el texto está diciendo que leer el texto por nosotros mismos. Pero lo que hay que hacer es leer el texto muchas veces. Entonces, esto es algo que en el nivel de ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Es familiarizarse con el texto mismo y no con las expresiones que la lección da, sino con las palabras mismas que están ahí. En tu idioma, en español, todavía no hace falta otra cosa, es solamente leerlo varias veces y percibirlo. Ahora, leer muchas veces no es lo único importante. Nos enseñaban lectura comprensiva en la escuela, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla la lectura comprensiva? Haciendo preguntas. ¿Por qué? Uno se enfoca en la pronunciación de las palabras y no en el sentido de las palabras. Y ve solamente lo que tiene ahí nomás, pero no se va armando el cuadro de todo lo que las palabras van diciendo y terminan de decir al final de toda la oración. Entonces, la maestra después te hace preguntas. A ver, ¿qué se comió Juancito? Y te hace preguntas para ver si prestaste atención a lo que estaba leyendo. Estas preguntas son importantes. ¿Qué preguntas nos vamos haciendo cuando vamos leyendo la Biblia? Bueno, acá yo puse una serie de preguntas, pero estas preguntas no son preguntas de un examen, no son las preguntas que vos tenés que responder todas una por una. Son preguntas que ayudan a ir enfocando la mente para prestarle atención a detalles que están ahí. Entonces, ¿qué se está diciendo? ¿Quién? Esta pregunta es muy importante. Por ejemplo, dice capítulo 19. Génesis 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Pregunta ¿quién? Bueno, ¿quiénes llegaron? Llegaron los dos ángeles. ¿Pero quiénes son estos dos ángeles? Bueno, espera, veamos atrás. Dos ángeles, y son parte de esa comitiva que primero pasó por la tienda de Abraham y ahora siguieron su camino, llegaron a Sodoma. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Quién ahora está enfocado en Lot? Me va a describir a Lot. Todo lo que se va a decir se dice en relación a Lot. Y es importante porque esto me va a ampliar más en cuanto a este personaje. ¿Qué se dice de este personaje? ¿Qué palabras dice? ¿Qué acciones realiza? Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces, de nuevo, ¿quién? Bueno, son los hombres. No están las mujeres ahí, son los hombres. ¿Qué hombres? Todos los hombres. Y por las dudas aparece una explicación, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué significa más joven? ¿Qué significa más viejo? Y yo me hago un cuadro ahí, ¿no es cierto? Me hago un cuadro de maticín, ¿no es cierto? Niñitos de los más pequeños hasta ancianos, ¿no es cierto? Me hago un cuadro de edades, me hago un cuadro de... O sea, todo eso empieza a responder la pregunta ¿quién? En la mente. No, suponete, ya pasaste la pregunta ¿quién? Ahora la pregunta ¿cómo?
Bueno, voy a buscar a ver si hay algunos como, por ejemplo, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ahí no me dice cómo llegaron todavía. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahí hay un cómo. ¿Cómo lo recibió? Bueno, él estaba ahí en la puerta sentado. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos. Entonces lo recibió ya no sentado, lo recibió parado. ¿Por qué se paró Lot? ¿Qué significa que él se paró? ¿Por qué no se quedó sentado? Hay una muestra de respeto acá, hay una iniciativa de ayuda. Bueno, no sé. Versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Hay otro cómo. Al final los convenció de que entraran, pero los convenció. ¿Por qué? Tenés acá una pregunta, ¿no? Porque cuando Abraham los vio pasar a estos tres hombres, unas horas antes, Abraham salió corriendo y les dijo, pasen y los voy a atender. Inmediatamente fueron. Ahora Lot le dice, pasen a mi casa y yo los voy a atender. No vamos a ir. Y le insiste y porfía, ¿no es cierto? Sí o sí, pasen. Entonces te preguntás, ¿por qué no quieren ir con Lot? Porque sí estuvieron dispuestos a ir con Abraham, ¿por qué no quieren ir con Lot? Eso tiene que ver con un cómo están pasando las cosas. Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo? A la caída de la tarde, dice el versículo 1. ¿Y qué es la caída de la tarde? ¿Qué tendrá alguna connotación? Bueno, claro, hay dos extranjeros que llegan a la ciudad, se está haciendo de noche, sí o sí se tienen que quedar a dormir en esta ciudad. Lot sabe cómo es la ciudad, saben cómo son saben que estos extranjeros vienen de afuera, ellos no entienden cómo es la ciudad y ellos dicen, si se quedan a dormir en la calle, estos dos, esta noche en esta ciudad puede pasar cualquier cosa. Entonces, la caída de la tarde tiene una importancia de la circunstancia, la escena. Lot está ahí pensando en cuidarles tal vez a ellos, en protegerles de lo que podría pasar. Bueno, sigue, ¿no es cierto? Después, ¿cuándo? Hay varios cuándos que siguen más adelante. ¿Dónde? Primero están en la puerta de la ciudad, después están en la casa de Lot. Y eso es un cambio de escena, un cambio de lugar. ¿Cómo era la puerta de la ciudad? ¿Qué había en la puerta de la ciudad? ¿Por qué Lot estaba en la puerta de la ciudad? ¿Qué es la puerta de la ciudad? ¿Te acordás que este domingo hablamos de la puerta de la ciudad? ¿Por qué Lot está en la puerta de la ciudad? ¿Quiénes se sientan en la puerta de la ciudad? ¿Se acuerdan del domingo de la predicación? No estuvieron ustedes, los niños. Perdón. En la puerta de la ciudad, la puerta es como decir la plaza. Era el lugar donde la vida pública de la ciudad sucedía, especialmente el gobierno de la ciudad estaba ahí. Es como decir, la municipalidad está al frente de la plaza, los líderes de la ciudad están al frente de la puerta, los ancianos de la ciudad, los jueces de la ciudad, estábamos estudiando el domingo. Entonces, ¿por qué hace Lot sentado en la puerta de la ciudad de Sodoma? ¿Qué relación tiene él con la ciudad? ¿Por qué está en la puerta de la ciudad? Y vos decís, esto tiene importancia en el lugar en donde está, y en el lugar donde los encuentran, y en el lugar donde entran, y después, bueno, en la casa pasa el resto. Pero entonces, pensar en estos detalles, lo que hace es, te fuerza a tener que entender los detalles, que de otra manera los pasarías por alto. Lo leíste por arriba nomás. Pero ahora, como vos vas pensando una por una estas preguntas, vos vas dándote cuenta de detalles importantes que van enriqueciendo la historia, que van a ser parte de la interpretación que viene después. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿No es cierto? Hay veces hay por qué explícito y hay otros por qué implícito. Bueno, entonces, esto es la lectura comprensiva. Lee el pasaje por vos mismo, tratá de vos sacar lo que el pasaje está diciendo. Y te vas a sorprender, hay mucho para sacar. ¿Sí? Muchas conclusiones que puedes sacar de él. ¿Están listos para el próximo? Hacemos uno más antes de parar para el recreo. La estructura gramatical.
la estructura gramatical. La estructura gramatical es la forma en la que los pensamientos se acomodan para formar la idea principal. Hay diferentes formas de acomodar los pensamientos. Por ejemplo, si vos estarías tratando de interpretar un proverbio, los proverbios, la estructura gramatical de los proverbios, tiene que ver con paralelos. Si vos te fijás, los proverbios dan una línea, dicen algo y dan otra línea. Que hay un paralelo entre esta línea y esta línea. A veces el paralelo es sinónimo. Acá dice exactamente lo mismo que acá, solo que con otras palabras. Lo que hizo fue reenfatizar. A veces es contraste, es otra idea, es la idea opuesta. Te dice, el necio esto, pero el sabio esto. Y ese es el contraste. A veces es una idea en desarrollo, arrancó una parte y esta te la completó. En los proverbios la estructura gramatical tiene que ver con paralelos. La idea principal se desarrolla por medio de paralelos. En las cartas de Pablo, o las cartas del Nuevo Testamento, la estructura gramatical tiene que ver con, usualmente, lo que llamamos deducción. Arranca en un párrafo que tiene un montón de oraciones, arranca con una idea y después esa idea tiene partes, tiene subideas. Lo que estuvimos estudiando en la clase anterior, en la clase de la escuela dominical, es cómo conectar esas ideas y subideas. Hablamos de cómo identificar el pensamiento dominante y cómo identificar las cláusulas secundarias. Estuvimos hablando de eso en la clase de la escuela dominical. Eso así funciona en las cartas del Nuevo Testamento. En las historias, ¿cómo funciona la estructura gramatical? ¿Cómo se estructuran las partes para guiar la idea principal? Se estructura por medio de lo que llamamos trama, una trama, ¿sí? La trama de la historia es un ciclo que la historia tiene. Arranca en un punto y termina en un punto, ¿sí? El ciclo de esa historia se ha marcado, se ha señalado con diferentes términos. A vos en la escuela te lo enseñaron, te dijeron, toda historia tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Las tres partes están unidas con un hilo imaginario, ¿no es cierto?, que es la idea principal de toda esta historia, que en el desarrollo vos la vas viendo con más claridad. Cuando empezó, no sabías dónde iba a terminar esta historia, pero en el nudo, en medio de todas esas situaciones, hubo cierta crisis, alguna situación que ahora saca a luz cierto problema, cierta virtud, algo, ¿no es cierto?, que va a ser tratado en el desenlace. Y al final de la historia vos vas a poder mirar atrás toda la historia y saber distinguir eso que se está señalando. Hay veces donde es bien explícito y a veces está en el trasfondo. Las historias no son solo historias. Pensálo así, las películas que vos ves no son solo películas. No es entretenimiento. Aparece como entretenimiento en tu tele, pero lo que es adoctrinamiento, ¿sí? Las películas lo que hacen es comunican ideas que vos tenés que poder discernir, porque a veces de forma inconsciente esas ideas están entrando a tu mente. Porque no entran diciéndotelas. No te dicen que uno puede elegir qué género tener.
Lo que te hacen es, te ponen un perrito que quiere ser gatito, ¿no es cierto? Y que piensa que está bien ser gatito. Y entonces, lo que hacen es de forma indirecta crear un paralelo con una idea que ellos quieren que vos aceptes. Y si logran que vos sientas simpatía con un personaje que es el protagonista va a dirigir ciertos valores y ciertos pensamientos con los que vos te vas a identificar naturalmente, porque vos lo ves en ese protagonista. Entonces van a ir logrando generar ese otro pensamiento que están dándote. Bueno, Dios comunicó su verdad eterna por medio de historias, donde los pensamientos son claros, están ahí. Solamente que a veces los pasaste por alto. Están en las historias, pero los pasaste por alto. No quiere decir que la historia no tenga ningún efecto. Si la contamos tal cual está, inconscientemente va a tener el efecto que fue planeado. Pero el problema es que nosotros a veces desvirtuamos la historia, la contamos con nuestras propias palabras, le ponemos diferentes énfasis, entonces desvirtuamos el sentido real que la historia tuvo. Entonces, la historia tiene un punto, hay algo que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, eso que quiere decir se encuentra en la trama de la historia. Entonces, no puedo interpretar una historia si no puedo desarmar esa trama. ¿Cómo funciona esta historia? Yo, en vez de usar introducción, nudo y desenlace, lo que uso, ahora acá sería el tercer lugar, estructura gramatical. Lo que uso son 4 puntos, que es equilibrio, ruptura del equilibrio, intento de restablecer el equilibrio y nuevo equilibrio. A mí me lo enseñaron así me quedó una mente. Entonces, la historia funciona así. Tres chanchitos fueron a construir sus casitas. Uno la construyó con paja, otro con madera y otro con ladrillos. Chanchitos con casitas. Todos felices con sus casitas. Pero llega el lobo. ¡Oh no! Sopla el lobo. Y se cae la primera casita. Así que Chanchito corre a la segunda casita y se esconde en la segunda casita. Va y sopla en la segunda casita. Se cae y corre a la tercera casita. Y ahora va a la última casita, sopla en la última casita y no se cae la última casita. Todos los chanchitos felices y seguros en su casita segura. ¿Sí? No sé. Pensemos cualquier historia que se te pueda venir a la mente. Tiene esto, tiene trama. Imagínate una película que arranque y una familia está en su casa, feliz, comiendo, después está jugando afuera al béisbol y después cenan a la noche y terminó la película. ¡Ah! Devuélveme la plata, truchísima la película. No. Pero si mientras están comiendo, entran los ladrones y los agarran, le ponen esposa, ¿no es cierto?, le amordazan y le piden que le den todo el dinero. Y en eso, un tío que era un policía jubilado aparece sin querer por la casa y los ve. Y él vuelve a su auto y saca el arma que tenía guardada y empieza, ¿no es cierto?, todo. Y al final todos los ladrones mueren y ellos están a salvo. Y él sale caminando, ¿no es cierto?, con toda la familia y todos ahí lo reciben los periodistas que estaban ahí. No sé, ahí esa historia está buena, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que no acepta la idea
vivieron felices para siempre sin una crisis previa. Tiene que haber crisis, si no, no se vive feliz para siempre, ¿no? Es aburrido eso, ¿eh? Y en la Biblia es así, por ejemplo, Jonás es re clarito. Es eso, ¿no? Todas las historias parecen seguir este patrón. José, nosotros, todas las historias parecen seguir ese patrón. Y bueno, hay una teoría. ¿Por qué todas las historias siguen ese patrón? Porque el gran escritor de la historia de la humanidad lo escribió así, ¿no? Toda la historia de la humanidad sigue este patrón. El creador, ¿no es cierto?, hace todo perfecto. ¡Oh no! Entró el pecado en el mundo. Y ahora la promesa de un Salvador. Cielos nuevos y tierra nueva por toda la eternidad. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la gran superhistoria de la que todas las historias que suceden de todos los tiempos encajan, ¿no es cierto? Esa es la gran historia, la historia de Dios. Entonces, ¿será que el hombre lo tiene incorporado en su ADN hoy por su deseo de redención? Por el hecho de verse en caos y esperar a un héroe que nos salve de ese caos, ¿no es cierto? Y que termine esta historia que está inconclusa todavía. Sería muy trágico pensarlo de otra manera, pero la historia de Dios no es una fábula, es la realidad. Sin embargo, parece que aún hasta en el mundo secular, este sistema de pensar en las historias está impregnado. Así se piensa, así funciona la historia. Entonces, una herramienta para poder interpretar de qué se trata esta historia es detectar cada paso de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a la historia de Génesis 19. ¿Cómo dividiríamos esta historia? Tal vez es largo el pasaje. Sería difícil hacer todo el estudio ahora, pero con lo que se acuerdan. Podríamos decir, ángeles llegan, Job lo recibe, se van a comer a la casa. ¿Sí? Están ahí comiendo. Es una historia normal. Esto pasaba en el mundo antiguo. Forasteros, gente necesitada, hay un hombre piadoso que los recibe. Podríamos describir más de esto, pero ruptura del equilibrio. Rodean toda la casa, todos los hombres la casa. Saca a estos hombres para que los conozcamos. Intento de restablecer el equilibrio. Cuando Job entrega a sus hijas, intentando que se vayan. Él intenta aquietar a los hombres, pero no lo logra. Al final los ángeles intervienen y terminan forzando a Lot a salir contra su voluntad. Lot ni quería salir de la ciudad. Quería quedarse ahí, sabiendo que iba a ser destruida. Y estos ángeles casi que los arrastran a todos hacia afuera de la casa. Por misericordia de Dios, los terminan sacando de esa ciudad que va a ser destruida y les dicen, váyanse, no miren para atrás, todo va a ser destruido. Y la mujer mira para atrás, muere en el camino. Y ahora hay un nuevo equilibrio. Al final de la historia, Lot está en una cueva con sus 2 hijas. Sus 2 hijas lo fuerzan a tener relaciones con él y quedan embarazadas. Y ahí termina la historia. Es un nuevo equilibrio. Hay una nueva realidad. La nueva realidad no es que se pone, no es que mejoró la cosa. En este caso hay una nueva realidad. La realidad inicial, ¿cuál es? La realidad inicial es Lot en Sodoma con su familia. Con todo lo que Sodoma es, con todo lo que sabemos que va a pasar después, ahí está, en esa realidad. Ahora, Lot en una cueva con sus hijas. Ahora las hijas evidencian el sodomismo en su corazón, en todo esto que está pasando, ¿no es cierto? Ahora la ciudad de Sodoma está destruida,
pero Sodoma sigue viva en el corazón de estas mujeres, ¿no es cierto? Y ahora Lot está recibiendo las consecuencias de todo lo que él hizo como padre, guiándoles hasta ese lugar, y todo este caos horrible que termina pasando. No puede terminar peor la historia de este hombre, que es un hombre justo, dice en el Nuevo Testamento. ¿Cómo un hombre justo puede terminar tan mal? O sea, es parte del punto de la historia. El punto de la historia tiene que ver con esta trama, con cómo estaban las cosas, con qué pasó, con cómo Dios les saca y cómo todo eso pasa y dónde termina todo. Y en medio de todo eso, vos sacás el punto principal de toda la historia. ¿De qué se trata toda la historia? Eso es la trama de una historia. Vos la tenés que poder identificar para después poder enseñarla. A la hora de enseñarla, puede cambiar la forma en la que la vas a enseñar, puede cambiar, ¿no es cierto?, si te vas a vestir de Lot, si vas a poner las láminas, si vas a hacerlo con puntos o si lo vas a hacer como una narración, pero lo importante es respetar la estructura gramatical, porque la estructura es parte del mensaje que se quiso dar. El autor lo planeó. No fue accidental, no fue que Moisés lo contó como se le venía a la mente. Él pensó cómo contártelo. Él planeó cada palabra que iba a decir. Y es más, las que no planeó, el Espíritu Santo estaba dirigiendo puntualmente para que sean dichas de esa manera, para que vos veas y sientas y respondas de tal manera. Entonces, según esta historia, bueno, después vamos a ver la caracterización de personaje más adelante. Pero entonces eso sería, esta es la pieza tal vez más crítica en la interpretación de narrativa histórica. Porque esto no necesitas cuando estás interpretando los Salmos, por ejemplo. Ni la necesitas cuando estás interpretando Filipenses. Porque Filipenses no es una historia, no tiene trama, tiene estructura. Pero Génesis tiene trama, cada historia. Es más, lo que verías sería, ¿cómo se identifica una historia? En realidad, esto es parte de una historia, la historia de Abraham, podríamos llamarla. A esto lo que llamaríamos, para poder entenderlo, lo podríamos llamar un episodio dentro de la historia de Abraham. Pero este episodio tiene trama, tiene todo el ciclo completo de este episodio acá. Es como... el show del Chavo. Hoy le presentamos el Chavo cumpleaños. Y el Chavo cumpleaños tiene la trama. Arranca jugando en el coso y se entera que es el cumpleaños. Todos lo organizan el cumpleaños, arruina todas las cosas, pero después terminan celebrándolo igual. No sé, algo así. Tiene trama todo. Y el episodio tuvo todo el ciclo. Aunque todo tiene que ver con el Chavo. Pero esto fue un episodio. Lo que pensás es esto. El capítulo 19 de Génesis es un episodio de la historia de Abraham. ¿Sí? Que tiene todo este ciclo. No sé muy bien cómo concluye en el nuevo equilibrio cuando no hay orden. Cómo yo sé que ahí hay un nuevo equilibrio cuando a mi mente no hay nada de equilibrio. Bueno, es que equilibrio significa una nueva realidad. Un equilibrio no significa que las cosas están bien. Significa cómo están las cosas ahora. Como que por misericordia al final Lot salió de la tierra. El nuevo equilibrio es muy triste, es oscuro, es horrible. O sea, no tiene que ver que se ordenó todo lo que está mal. Simplemente porque nosotros pensamos que equilibrio es algo que está claro, está bueno. Claro, se mejoró. No, es como, por ejemplo, ¿viste alguna vez una película que termina mal? El protagonista muere y todo termina, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, ahí terminó la película. Pero ¿qué pasa si hubiese terminado en medio de la batalla? No. Denme algo más. Entonces, la historia tiene que terminar. Puede terminar bien o mal, pero tiene que terminar. Es la forma en la que termina la historia describe una nueva realidad. Que puede ser buena o mala. La realidad ahora ya murió. Como los Avengers. Murieron. Ya se acabó. No hay más. No. Pero ese es el nuevo equilibrio.
Ahora el mundo tiene que subsistir sin los Vengadores. No sé cómo va a ser. Pero sí. ¿Y sabés que terminó por qué? Versículo 20. De allí partió Abraham a la tierra de Negev. Fíjate, ahora Lot ya no se habla más. Terminó la historia de Lot y ahora empieza un nuevo episodio. El episodio ahora se llama Abraham y Abimelech. El episodio de hoy vemos. Y de nuevo, tenemos un nuevo ciclo, nace una nueva historia. Abraham va y acampa y habita como forastero en Gerar. Bueno, no sé, seguimos con la historia, ¿no es cierto?, que sigue después. Pero sería eso, el nuevo equilibrio es la nueva realidad, después de todo el caos, después de la ruptura trajo cambios. En este caso, o sea, Lot ya no está en Sodoma. ¿Por qué? Bueno, fue juzgada Sodoma, fue destruida, todo por el intento de restablecer el equilibrio y ahora esta es la nueva realidad. ¿Sí? ¿Se entiende cómo? Ahí ya está la parte principal, la idea principal todavía no. Todavía no, todavía faltan algunas herramientas más para llegar. El punto culminante sería determinar la idea principal. La intención del autor, eso es a donde querés llegar, pero todavía no llegamos ahí, ¿sí? Faltan todavía algunas piezas más para determinarlo, pero esta sería una herramienta clave. ¿Sí? Dividir en bloques toda la historia. Eso sí o sí se hace por libro o por capítulos. Esto por episodio. Por partes sería, ¿no? Cada historia, por episodio lo llamamos, ¿sí? Pero es un capítulo, digamos. No siempre es exactamente un capítulo. Lo que tenés es el ciclo. Si el ciclo no termina, bueno, vuelve a arrancar. Sigue adelante, perdón. Hay algo más. Hay veces que un autor une más de una historia para dar un solo punto. Le doy el ejemplo que doy en la clase de predicaciones positivas, que es el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Lo que tenés en realidad es una serie de 3 parábolas. Mirá, vamos a seguir esta misma línea, ¿sí? Entonces, tenemos primero, ¿qué era la moneda perdida, la primera historia? La oveja perdida. Oveja, moneda, hijo. ¿Te acordás? La oveja perdida. Equilibrio. Un hombre tiene 100 ovejas. ¿Sí? 100 ovejas. Ruptura del equilibrio. Una se pierde. Intento restablecer el equilibrio. Sale a buscarla. Nuevo equilibrio. Y no solo la encuentra, ¿qué más? Comparte. Gozo. Descripción del gozo, bueno, hace una fiesta, comparte o lo que sea que hizo. Moneda. Equilibrio. 10 dracmas. Ruptura. Uno se pierde. La busca. Y se goza. La encuentra y se goza. Hijo perdido. 2 hijos. Ruptura. Uno se va. Intento de restablecer el equilibrio. Ahora cambian un poquito las circunstancias porque el hijo parece volver por iniciativa propia. Pero eso es nuestra cultura. En la cultura
antigua, lo que te hubiese llamado la atención de la historia es la actitud del padre. ¿Por qué? El padre, después de un acto de deshonra tal, lo que hubiese hecho naturalmente es desheredarlo por toda la historia, ¿no es cierto? O tratarlo como el hijo pensó, tomame como uno de tus siervos. Pero en realidad la historia gana mucho peso en ese momento donde el padre sale corriendo a abrazar a su hijo. Entonces, el intento de restablecer el equilibrio podríamos verlo en este padre que, al igual que este pastor o esta mujer, él es el que tiene este tesoro, es su hijo, ¿no es cierto? Y él se goza, entonces él sale a buscarlo y él lo recibe. Entonces el padre lo recibe, podríamos poner algo así. ¿Y el nuevo equilibrio? Se goza. Excepto que la historia no termina ahí. Claro, eso sí, yo te iba a preguntar. La historia continúa con una próxima historia. ¿Cuál es el equilibrio de esta nueva historia? Hay 2 hijos y una fiesta. La ruptura del equilibrio. Un hijo está fuera de la fiesta. ¿Sí? Un hijo enojado afuera. ¿Cuál es el intento de restablecer el equilibrio? Que el padre hable con el hijo. El padre lo busca. ¿Y el nuevo equilibrio? ¿Qué pasó? ¿Cómo termina la historia? ¡No! Una historia sin conclusión es lo peor que te pueden hacer, ¿no es cierto? Que te dejen la historia a la mitad. Acá falta la conclusión de la historia. ¿Por qué piensa que falta la conclusión de la historia? Porque estaba dirigida a esa audiencia que necesitaba reflexionar sobre quiénes eran, para quién estaba. Sin conclusión, lo que Jesús está haciendo es poniendo todo el peso de la fuerza, del estrés de la historia acá. Y es más, al contarte una historia que termina igual, la segunda termina igual, la tercera termina igual, la cuarta es obvio que va a terminar igual. Pero al quebrarlo, lo que Jesús está diciendo, no, algo malo pasó acá, algo inesperado. El hijo está fuera y no quiere entrar. Y claro, acá ves cómo empezó todo al principio del capítulo y tenés los pecadores están viniendo a Cristo, los fariseos están murmurando, diciendo que Él los recibe, y entonces Jesús empieza a contar toda esta serie de historias para referirse a ellos. Todas estas historias, ¿de qué se tratan? Estos hombres que están enojados porque Jesús recibe a los pecadores, no se dan cuenta que son ellos los que están afuera y los pecadores los que están adentro celebrando. O sea, el punto es que ellos están afuera del reino. Ellos que se enojan porque Jesús recibe en el reino a los pecadores, ellos están afuera del reino. Este es el punto de todas estas parábolas. Y se ve, ¿no es cierto?, porque el autor lo que hizo fue unir varias historias con la misma trama, llevándonos al mismo punto y generando este último incógnita. Puso ahí el dedo en la llaga. Esto es lo que Jesús está diciendo de parte de ellos. Ellos son este hombre, este hijo que dice que nunca se fue, pero en realidad es el que está afuera. Nunca se fue, pero está afuera. ¿Cómo es eso? Esto es lo que estos hombres están diciendo. Ellos son los pecadores, pero en realidad ellos están afuera. O sea que estaría más se agarra una sola de esas. Entonces, esta historia no tiene que ver con el hijo pródigo, por decirlo así. Esta historia tiene que ver con el hijo rebelde, ¿no? Tiene que ver con él. Este es el punto de la historia. El hijo pródigo es el dispositivo, el elemento que está usando el Señor, como estas otras historias, para exponer a estos hombres. ¿Qué está exponiendo Jesús? Está exponiendo que ellos no aman lo que el Padre ama. Y ellos no se están gozando con el Padre. Ellos están afuera del reino. Están afuera del gozo del reino. Eso es lo que Jesús está exponiendo. Este es el punto central de la historia. Todo lo demás son detalles que acompañan a la historia. Entonces repite venir, gozaos conmigo, gozaos conmigo, gozaos conmigo. Ajá.
Pero, o Esa es sea, la eso conclusión. significa que yo no podría hablar solamente de la oveja perdida, ni de la moneda perdida. Bueno, podría hablar solamente de eso si después lo conecto con la idea central de todo. O sea, la idea central de todo no es solo cuánto el Padre se goza con el que vuelve, sino es los que no se gozan que el pecador vuelva, ellos en realidad no están en el gozo del Padre. Ellos están afuera. Ese es el punto al que tengo que llegar. Si no llego a ese punto, no estoy dando la interpretación correcta de la historia. ¿Sí? La historia fue dicha para ese fin. Entonces, yo tengo que usarla para ese fin también. Me estoy quedando un paso corto. ¿Y cómo terminaría, por ejemplo, cómo terminaría la historia de la oveja perdida o la moneda perdida? Por ejemplo, tendría que dar una unida oveja y moneda un día y después las otras dos partes. O sea, ¿cómo no, si las hago por separadas, me quedaría como que no puedo dar la conclusión todavía porque es una porción. ¿No? Claro, lo que tengo que decir es lo correcto, que todos estén adentro, gozándose con el que encontró lo que se perdió. Y entonces eso es el propósito de Dios, que todos entren en el gozo de su gozo, ¿no es cierto? En su gozo de haber rescatado y salvado. Y entonces ese es el propósito de Dios. Entonces, lo que no estoy haciendo ahí es poniendo el dedo sobre el hecho de que hay algunos que no se gozan con Dios. Ahí no le estoy poniendo el dedo, pero lo estoy anticipando, lo estoy dejando como abierto para que si todos se deberían gozar, entonces si hay alguien que no se está gozando, hay algún problema con ese. Claro, sería concluir natural como concluye ahí cada parábola del venid gozados conmigo, venid gozados conmigo, venid gozados conmigo, y luego mostrar el que no se... Claro, pero estaría diciendo si puede predicar una sola. No se puede. Tendríamos que unirla. Bueno. ¿Por qué hay tanto material sobre la oveja perdida? Es una pieza, es una parte, pero de alguna manera tengo que llevarle hasta el final en la interpretación. No dejarle solo en el gozo del Padre por salvar. Claro. Sino en la actitud de rechazo. Que no se goza. ¿Eso entra dentro del contexto literario, el poder tomar la posición correcta? Sí, sería parte de eso. Uh-huh. Si miro el contexto literario, ahí me daría cuenta de que esta es una de varias historias que tienen el mismo punto. Y entonces ahí puedo entender después las historias que vienen después. Después viene la del mayordomo injusto, que se la dijo a la misma gente, en las mismas condiciones, y después vino la del rico y Lázaro, que se la dijo a la misma gente en el mismo contexto. Entonces todas estas historias están interconectadas, que van llevando un mismo pensamiento. Ese sería el contexto literario. Perdón, Kim. ¿Ya está? Ahora van a renunciar a los maestros. Lo que ocurrió el 9 de julio. Hay mucho material. Se quedan cortos. Creo que lo que tendríamos que hacer es tomarlos y darles más contenido y ver, para evaluar a cada uno habría que ver si una vez que vuelves a estudiar hay cosas que no coinciden, bueno, los dejás y otras cosas las tomás. Y en el caso que estás haciendo un estudio, una predicación de varios versículos de diferentes libros, ¿eso se puede aplicar? Esa es otra historia. Bueno, este principio específico es para las historias, las narrativas históricas. Pero, el contexto literario. Claro, todo eso. Bueno, la respuesta sería sí y no, porque sí sería, si yo voy a apoyar lo que estoy diciendo sobre un texto, tengo que estar seguro que es lo que el texto está diciendo.
Y para eso tengo que estudiarlo el pasaje, no lo puedo usar solamente por arriba. Pero, habiendo dicho eso, si yo no voy a apoyar la verdad sobre ese otro texto, sino que voy a usar el texto como un eco de esta verdad que se está apoyando en este pasaje por sí sola, entonces no siento yo la responsabilidad de tener que estudiar igual todos estos pasajes. Estos son pasajes de apoyo, lo llamamos, o de complemento, referencias cruzadas. Pero lo que hay que hacer es basar tu enseñanza en un pasaje que sí estudiaste. Y después podés usar otros textos que son ecos de lo que acá mismo dice, pero que no estoy basando lo que voy a decir en ese otro pasaje sin haberlo estudiado. Eso sería el... Y ahí no me contestaste, Martín. ¿Cómo sabés vos cuáles son las guías de estudio que son correctas para...? Por eso cuando uno busca comentarios no tiene que deificar ninguno, ninguno es Dios. Claro. O sea, todos son falibles. No importa qué tan confiable sea, hay que dudar, ¿no es cierto?, de todos. Y parte de eso es comparar más de uno. Pero sí, no sé, yo crecí con la Biblia de Scofield y la Biblia Ryrie, y que fueron siempre muy, muy buenas para mí. Sé que la Biblia de MacArthur es muy buena también por algunos de los principios que él tiene en cómo estudiar los textos. Él es muy diligente en eso. Pero hay algunas conclusiones en las que él llega que no son buenas, no son acertadas. Pero creo que la Biblia de él es muy buena también para referencia. Y después comentarios a libros como el de Hendrickson, que suelo usar. Es un comentario libro por libro, que en la introducción tiene bosquejo también. Esos serían algunos consejos que podrían ser. ¿Vos qué Biblia tenés? La del Diario de Vivir, a mí me parecía buena, nunca la examiné demasiado, pero parece buena la del Diario de Vivir, ¿no? Con bosquejo, ¿sí? Contexto histórico. ¿Alguno quiere renunciar? No. Bueno, ¿paramos? Comamos mejor. Podríamos hacer afuera, ¿no? Afuera está muy caliente. ¿Más caliente afuera que acá?